Bien, miren, por ahora estamos en esta etapa de ir introduciendo una serie de conocimientos nuevos que se requieren para desarrollar el diseño estructural de algunos elementos de acero. Y como una medida de ir recuperando lo que se ha ido viendo la semana pasada, voy a repasar rápidamente algunos temas que a mi entender resultan siendo importantes. Primero, era con respecto a las formas o secciones estructurales. Recuerden que en la construcción en acero, las secciones estructurales las vamos a encontrar en tres denominaciones que, ¿no? que son las secciones conformadas en caliente, las secciones conformadas en frío y las secciones armadas. El diseño de elementos estructurales usando secciones conformadas en caliente debe desarrollarse según las recomendaciones de la ISC, ¿no? Lo que resulte aplicable, ¿no? Es decir, el ISC 360, el ISC 341 y otros documentos de la ISC que resulten aplicables. Y el diseño de elementos estructurales en los cuales se usan secciones conformadas en frío debe hacerse siguiendo las recomendaciones de la ISI. Recuerden que estas secciones conformadas en frío se obtienen al doblar láminas de acero. Pues para que tengamos una lámina, el espesor de la misma debe ser pues muy pequeñito, menor que 2.5 milímetros. Miren, es tan delgadita la lámina de acero que en algunos casos se vende en rollos el acero. No me acuerdo el nombre que se le designa a esos rollos de acero, ¿no? O a esas láminas que vienen envueltas en rollos, ¿no? Hay una empresa colombiana que es muy fuerte en el mercado de la construcción con secciones conformadas en frío. Esta empresa tiene el nombre de Acesco. Y si ustedes ingresan al sitio oficial de esta empresa, van a encontrar gran parte de las especificaciones AISI traducidas al español. Aún más, van a encontrar programas que se utilizan para diseñar secciones conformadas en frío. Ellos tienen un programa que se llama el Arquimed, que lo pueden descargar libremente. Con esto pueden diseñar vigas, correas, placas colaborantes, columnas, armaduras, pórticos, en los cuales obviamente se usan secciones conformadas en frío. También, como esta empresa tiene la intención de promover o de vender su producto, también tiene ayudas a nivel de planos, o sea, pueden encontrar ahí detalles en PDF o inclusive en formatos de WG que se pueden descargar libremente. Entonces, yo les recomendaría que visiten el sitio oficial de esta empresa y vean la inmensa cantidad de información que provee. Aún más, yo les he comentado que aquí ustedes tienen una buena fuente para
digamos, desarrollarse empresarialmente, ¿no? Con la construcción de viviendas de bajo costo. Miren, en Estados Unidos hay una empresa muy grande que se llama Nucor, ¿no? Una empresa inmensa, ¿no? Esta empresa es una, no sé si la memoria, me parece que es una siderúrgica, pero digamos, simplemente tiene todo el mercado, ¿no? Tanto de secciones conformadas en caliente como secciones conformadas en frío. Igual en esta empresa ustedes se ingresan, van a encontrar ingente cantidad de información, es decir, información al por mayor y menor. Y lo único que hay que hacer es revisar esa información, ¿no? Entonces también les recomiendo digamos, visitar el sitio oficial de esa empresa. Y las secciones armadas, como habíamos mencionado, se pueden obtener uniendo secciones conformadas en caliente o uniendo secciones conformadas en frío. Si se obtienen a través del uso de secciones conformadas en caliente, su diseño debe hacerse obviamente siguiendo las recomendaciones de la ISS. Y si se utilizan la conformación de la sección armada, secciones conformadas en frío, obviamente hay que hacer uso de la ISI. Bien, miren, con respecto a las secciones conformadas en caliente, ya más o menos comentaba cómo es que se va obteniendo. Una barra de acero fundida se va haciendo pasar por una serie de rodillos, y obviamente estos rodillos o prensas le van dando la forma en caliente a esa barra de acero y se obtienen estas formas estructurales que ya son formas estandarizadas, ¿no? Estas formas estructurales a veces se agrupan en lo que le llaman productos no planos, productos no planos y productos planos. Por ejemplo, esto sería no plano, 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 ¿no? Y estos serían productos planos, ¿no? Una manera de, digamos, hacer una clasificación de las secciones conformadas en caliente. También les he mencionado que en la construcción de edificios, la sección más utilizada es la sección W, ¿no? Esa sección W tiene ciertas características, ¿no? que son necesarias reconocer. Primero, miren, esas secciones, sus elementos que conforman la sección transversal, que ya, digamos, son de algún modo conocidas por nosotros, el ala y el ala. Miren, el ala es ancha, es decir, BF es grande, ¿no? Por eso se llama secciones de ala ancha. La otra característica es que el espesor del ala regularmente resulta siendo mayor que el espesor del alma. Es otra característica. Y la otra particularidad de estas secciones W es que el espesor del ala es constante. Entonces, esas serían, digamos, las características principales de la sección W, aunque es la más utilizada. Y luego en las construcciones, obviamente, se complementa la sección de W con cualquiera de las otras formas estructurales. Lo que sí estoy viendo digamos, en estos últimos años es que en las especificaciones y los manuales
en las investigaciones que se está haciendo, están promoviendo el uso de secciones tubulares. Miren, tal vez, o sea, por un poco de falta de conocimiento mío, de ustedes, tal vez, en algunos temas relacionados con esto, ¿no? El problema de estas secciones tubulares es la conexión con otros elementos estructurales, ¿no? Es decir, es un poco difícil, ¿no? Un poco difícil. Y eso hace que, digamos, se complique su uso, ¿no? Pero a la fecha se han ido haciendo una serie de investigaciones, innovaciones, y ya se están utilizando con mucha frecuencia las secciones tubulares. Tanto, miren, inclusive que hay hasta conexiones apernadas con tubos, es decir, aquí se coloca perno en el alma del tubo y este perno es un perno especial y que luego permite con estos pernos unir a otros elementos estructurales, ¿no? Entonces, ya, digamos, hay una buena cantidad de trabajos que comienzan a innovar la forma de ir conectando los elementos estructurales que están favoreciendo el uso de secciones tubulares. La sección tubular tiene grandes beneficios o ventajas con respecto a esta sección de acá, que tal vez luego nos podemos dedicar a discutir de ello, ¿no? Bien, y luego tenemos, bueno, creo que esto sería el comentario general que podría hacer. Recuerden que las formas estructurales se identifican por un código alfanumérico. En algunos casos aparece siempre la letra, una letra, y luego 2 o 3 números. Cuando existen 2 números, el primer número representa el peralte nominal, el segundo número representa el peso, bien, el peralte nominal expresado en pulgadas, y luego el segundo número, el peso en libras-pie. Y cuando aparecen 3 números, la letra seguida de 3 números, esos 3 números lo que hacen es establecer las dimensiones características de los elementos que conforman la sección transversal de la forma estructural o de la sección conformada en calibre. Bien, con respecto a las secciones conformadas en frío, ya les he comentado, la que todo el mundo debe conocer y debe identificar son estas secciones que se utilizan mucho, que se denominan las calaminas, ¿no? Esta es una sección conformada en frío. La idea es a la lámina darle tantos dobleces como sea necesario. Cada doblez que le damos a la lámina es incrementar la rigidez de esa lámina, y cuando se incrementa la rigidez de la lámina, indirectamente se incrementa la resistencia. Entonces, a mayor cantidad de dobleces, mayor resistencia va a tener la sección. Bien, la ventaja del uso de estas secciones conformadas en frío es que, digamos, el peso de los elementos estructurales es muy pequeñito. Esto es, el peso propio de la estructura es casi nada, ¿no? Miren, un edificio de albañilería pesa alrededor de ¿cuánto? Pues de 1.100 kilos por cada metro cuadrado. Un peso de una edificación de estas, de la estructura, no va a pasar de los 50 kilos por cada metro cuadrado. Miren, ¿cuántas veces menos? Es casi nada, ¿no? Entonces, se imaginan, a menor peso, menores fuerzas inerciales. Estas edificaciones sísmicamente tienen un comportamiento muy bueno, ¿no? Entonces, por eso es que de algún modo estoy tratando de indicarles que aquí tienen ustedes campo de acción.
Bien, luego la sección desarmada ya sabemos que se obtienen uniendo secciones conformadas en caliente o secciones conformadas en frío. Aquí todo secciones conformadas en caliente, 3 placas, pueden formar una sección tipo I, una sección tipo C, 2 placas, una sección en forma de L, y luego puedo unir, se me ocurre, por ejemplo, antes, bueno, cuando yo comencé a diseñar, era difícil conseguir formas estructurales. Había en el medio, en el Perú, solo conocíamos los ángulos, ¿no? No había otra forma estructural. Entonces, ¿cómo aprovechar estos ángulos? Bueno, lo que hacíamos es colocar, por ejemplo, en las armaduras, 2 ángulos espalda con espalda, y luego aquí pegados unos a los otros o espaciados, ¿no? Se rellenaba aquí o se unían con pernos o con soldadura. Esto es una sección armada porque está conformada por 2 secciones conformadas en caliente, ¿no? Entonces la imaginación es el límite en este caso en cuanto a la geometría, ¿no?, que se puede ir obteniendo al unir secciones conformadas en caliente. Y luego también las secciones conformadas en frío se pueden unir para formar secciones armadas. Entonces, por ejemplo, 2 secciones armadas que se obtienen uniendo o disponiendo 2 canales espalda con espalda. Existe una relación directa entre la geometría de la sección transversal y el tipo de solicitación. En estas diapositivas están indicando qué geometrías resultan siendo las recomendables en función del tipo de fuerza que va a soportar el elemento estructural. Aquí miren, hemos colocado para miembros en tensión, para miembros en compresión, flexión. Tal vez aquí falta en torsión, que queda pendiente por revisar, ¿no? Luego hemos hablado algo acerca de la filosofía de diseño. Bueno, el esqueleto resistente de una obra civil debe diseñarse a fin de que tenga la capacidad de resistir la máxima carga que se pueda presentar durante la vida de servicio de esa obra o de esa edificación, y que bajo condiciones de servicio regular la estructura no presente grandes deformaciones o vibraciones. A eso habría que agregarle, obviamente, que el diseño debe conducir a obtener estructuras que sean amigables con el medio ambiente, que sean baratas, es decir, hay que ver el aspecto económico, hay que ver la parte funcional. Esto, sí, la parte funcional tiene que relacionarse con la arquitectura, ¿no? Es decir, hay que disponer elementos estructurales que no interfieran con la circulación, iluminación o ventilación de la edificación, ¿no? Y a eso probablemente se le pueda agregar otras cosas más, ¿no? Entonces, hay que diseñar la estructura para que pueda resistir la máxima carga que se pueda presentar durante su vida de servicio, y luego bajo condiciones de servicio regular que la estructura no presente grandes deformaciones ni vibraciones. Y luego ya viene colateralmente lo de la economía, la parte funcional y otros aspectos que se les puede ir agregando. A partir del 2005, en la edición del ISC 360 del 2005 hacia adelante, está permitido diseñar los elementos estructurales de acero siguiendo
dos métodos de diseño. Uno que se llama ASD, ¿bien? Y el otro método de diseño es por estados límites. El método ASD es el método de resistencia admisible. También se le conoce como el método de diseño por esfuerzos de trabajo, ¿no? De esfuerzos admisibles, una serie de nombres que se dan. Miren, la mañana comentaba con sus compañeros, de algún modo este método sí lo conocen ustedes. En los cursos de resistencia a materiales 1 y 2, por lo general, cuando se comienzan a trabajar los esfuerzos por flexión, corte o compresión, luego nos permiten o nos preguntan que si, digamos, el esfuerzo actuante es mayor o menor o igual que el esfuerzo admisible, ¿no? Seguramente esto, digamos, de algún modo, digamos, usted lo conoce. Tal vez lo que faltaría aquí es formalizar ese conocimiento, es decir, hay que ver que hay una serie de requisitos que cumplir, además de que se satisfaga esta condición, ¿no? Bien. El método de diseño por estados límites, bueno, un estado límite es una condición más allá de la cual la estructura o alguno de sus componentes deja de cumplir la función para la cual fue diseñado. Se establecen dos estados límites que debemos considerar en el diseño: el estado límite de resistencia y el estado límite de servicio, ¿no? Esos son los dos estados límites que debemos considerar. A veces este diseño por estados límites se lo conoce por las siglas LRFD. Estas siglas, digamos, no son las siglas del estado límite, sino son las siglas de un enfoque de diseño, que es el enfoque de diseño por factores de carga y resistencia. Bien. Miren, todos creo que entendemos que en el diseño estructural intervienen dos variables, ¿no? Que es la resistencia y la otra variable son las cargas, ¿no? Y lo que buscamos obviamente es que la resistencia supere las cargas actuantes. Eso es lo básico, ¿no? El detalle es reconocer que estas son dos variables aleatorias. Es decir, que el diseño debe considerar, el diseño debe considerarse aspectos relacionados con las estadísticas, ¿no? Eso, y eso se toma en cuenta. Miren, por ejemplo, en el método ASD, el tratamiento estadístico es simple, ¿no? El esfuerzo admisible se obtiene dividiendo la resistencia nominal del material, por lo general, entre un factor de seguridad. Este factor de seguridad toma en cuenta que estas dos variables son aleatorias, ¿no? Es decir, que hay incertidumbre en la estimación tanto en la resistencia como en las cargas. Entonces, con este factor de seguridad se cubren esas incertidumbres. Pero este factor de seguridad es un factor de seguridad global. No hace la diferencia entre que, por ejemplo, las cargas tienen mayor nivel de incertidumbre que con respecto a la estimación de la resistencia, ¿no? Y bueno, esto es, ¿no? Hay que entender eso, ¿no? Miren, en el método de este diseño por estados límites, como les mencionaba, hay dos estados límites que considerar: el estado límite de resistencia y el estado límite de servicio. En el estado límite de resistencia, que tiene que ver, digamos, con la capacidad de carga de la estructura o del elemento estructural, se debe satisfacer que la resistencia
proveída o disponible sea mayor o igual que la resistencia requerida. Aquí miren la incertidumbre con respecto a la estimación de la resistencia se maneja con phi, que es el factor de resistencia y que por lo general es menor que la unidad, ¿no? Y la incertidumbre con respecto a la intensidad de las cargas se maneja mediante los factores de carga, que por lo general son mayores que la unidad. El término de la izquierda se lee desde el punto de vista de la estadística, de este diseño probabilístico, ¿no? Porque hay que considerar que estas dos variables son aleatorias, se lee como la mínima resistencia que estadísticamente puede desarrollar la estructura o algún elemento estructural. Menos de eso, entre comillas, es imposible. Ese es el valor, digámoslo así en términos criollos, más piña. Menos de eso no se va a presentar, ¿no? Entonces, este es el valor más pésimo, ¿no? Menos de eso no va a haber. No va a haber. Y el término de la derecha debe verse como la máxima carga que estadísticamente se puede presentar. Más de esto tampoco se va a dar. Bien, entonces, lo que hacemos es comparar una resistencia disminuida versus unas cargas incrementadas. Y si en esas condiciones se cumple esta desigualdad, luego decimos que la estructura será segura. Bueno, ya lo del estado límite de servicio comentaba aquí. La idea es que bajo condiciones de servicio regular, la estructura y sus componentes no presenten grandes deformaciones, que las deformaciones estén dentro de límites que resulten siendo tolerables. Miren, de estos dos estados límites, el más importante es el estado límite de resistencia, porque si se supera el estado límite de resistencia, se puede comprometer la supervivencia de la estructura. Caso contrario, si se supera el estado límite de servicio, lo que va a generarse es grandes deformaciones, pero eso no va a comprometer la supervivencia de la estructura. ¿Estamos? Entonces, este estado límite de resistencia es el más importante, ¿no? Bien, entonces, en el estado límite de resistencia debe satisfacerse esta condición. Insisto, el término de la izquierda es la resistencia proveída, la resistencia disponible, y el término de la derecha es la resistencia requerida. También se puede ver así como la mínima resistencia que estadísticamente puede desarrollar la estructura o un elemento estructural, y el término de la derecha la máxima carga o la máxima demanda que va a actuar sobre esa estructura o sobre ese elemento, ¿no? Bien, aquí lo que nos interesa es calcular la resistencia requerida, ¿no? Y esta resistencia requerida se determina valorando estas combinaciones de carga. Aquí, en estas combinaciones de carga, cada número que antecede a la letra es el factor de carga, este factor que toma en cuenta la incertidumbre o la variabilidad de la carga como tal, la incertidumbre o la variabilidad de la carga, y la letra que representa la carga como tal, ¿no? Cada una de estas combinaciones representan cargas máximas a niveles de resistencia que se pueden presentar durante la vida de servicio de la edificación. Es decir, esta se presentará en algún instante, esta en otra, esta en otra, esta en otra, esta en otra, en esto. Es decir, no todas ellas se presentan de manera simultánea. Cada una de ellas representa una situación de carga máxima a nivel de resistencia que se puede dar durante la vida de servicio de la edificación, ¿no? Estas son combinaciones que se obtienen, digamos, a través de la estadística, no es una, digamos, no es
información que sale de la manga, ¿no? Es decir, tiene todo un sustento a nivel de tratamiento estadístico. Aquí, por ejemplo, en ese tratamiento estadístico se ve la probabilidad de que los efectos máximos de todas las cargas ocurran de manera simultánea. Por ejemplo, es literalmente imposible que el efecto máximo de la carga viva de techo, de la de nieve y del emposamiento de agua o acumulación de hielo sucedan de manera simultánea. Eso no se va a dar nunca. Estas combinaciones han sido extraídas de las especificaciones o del ACE 2007, ACE 7, no me acuerdo el código de esta especificación de cargas, y en algunos casos ustedes en los libros van a encontrar algunas diferencias con respecto a los factores de carga, sobre todo a los que corresponden al viento y al sismo. Bien, esto no sé si se puede entender. Miren, en la norma técnica E020 se nos proporcionan criterios para calcular la carga de viento, pero esos criterios permiten calcular la carga de viento en condiciones de servicio. Bien, en la E030 el sismo se calcula a niveles de resistencia, es decir, la acción del sismo ya está factorado. En algunos países el viento lo calculan a nivel de resistencia y el sismo lo calculan a nivel de servicio. Entonces hay esas cositas que hay que tomar en cuenta para poder identificar qué combinaciones de carga debemos utilizar. Entonces, como en el Perú hacemos los cálculos tomando en cuenta estos criterios, entonces los factores de carga que corresponden son los de acá, ¿sí? Tanto para el viento como para el sismo. Entonces, estas son las combinaciones que nosotros debemos emplear aquí en el Perú. ¿Estamos? Ahora miren, cuando hay que diferenciar obviamente y hay que tener en cuenta que diseñar un elemento de concreto reforzado es diferente a diseñar un elemento de acero, ¿no? Y miren, en este caso, por ejemplo, se muestran los diferentes tipos de solicitaciones a los que puede estar expuesto un miembro estructural de acero. Tracción, compresión, aquí tenemos corte y flexión, torsión y flexo-compresión. Esas son las solicitaciones que actúan sobre los elementos de acero. Igual sucede en los elementos de concreto reforzado, o sea, no hay variante con respecto a eso, ¿no? Bien, entonces, en el caso de los elementos estructurales de acero, miren, de las vigas, bien, y estos elementos denominados vigas columnas, sucede algo que voy a tratar de explicar. La resistencia de una viga, la resistencia o el momento resistente de una viga, va a depender de la forma del diagrama de momentos. Entonces, dependiendo de la forma del diagrama de momentos, vamos a tener una determinada resistencia de la viga, ¿no? Momento resistente. Entonces, momento resistente depende de la forma del diagrama de momentos. Entonces, por ejemplo, si se trata de diseñar una viga, no podríamos diseñar la viga para la envolvente en momentos, ¿no? Porque recuerden, el momento resistente de la viga depende de la forma del diagrama de momentos. Entonces, para esta combinación tengo una forma del diagrama de momentos, para la segunda combinación otra forma y así sucesivamente. Es decir, para cada combinación de carga
vamos a tener un momento resistente de la viga que va a ser diferente. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Lo que hay que hacer es, con sentido común y criterio, seleccionar al ojo qué combinación de carga resulta siendo, a nuestro criterio, la más desfavorable. Por ejemplo, se me ocurre esto. Digo, en la viga, veo los datos, analizo los resultados, digo, esta va a ser la combinación de carga más desfavorable. Diseñamos la viga para esta combinación de carga y luego lo que hacemos es verificar las otras combinaciones de carga. ¿Si se entiende? ¿No? Es decir, no es posible diseñar para el envolvente de momentos. Hay que diseñar la viga para cada combinación de carga. Igual pasa con las vigas columnas, inclusive con las columnas mismas, ¿no? Miren, en el caso de las vigas columnas, la resistencia de la columna o de la viga columna es muy dependiente del esfuerzo axial de compresión. Esto está, digamos, tomado en cuenta mediante un término que se llama el factor de reducción de rigidez. Bien, entonces, la resistencia en compresión o el flexo de compresión depende del esfuerzo axial de compresión. Entonces, notarán que el esfuerzo axial de compresión va a ir variando dependiendo de la combinación de carga. Entonces, tanto la columna como la viga columna no se va a poder diseñar para el envolvente de esfuerzos. Habrá que, igual que en el caso de las vigas, seleccionar la combinación que creamos resulte siendo la más desfavorable y diseñar la columna o la viga columna para esa combinación y luego verificar las otras combinaciones de carga. Entonces, esa tal vez sería, digamos, la particularidad que tenemos en el diseño en acero, que en algunos casos no es factible diseñar para la envolvente, sino que hay que hacer el diseño para cada combinación de carga. ¿Bien? Cuando digo viga columna, me refiero a este elemento de acá, que miren, su denominación es de viga columna. Es un elemento que soporta carga axial de compresión más momentos vectores. Bien. Luego lo otro que me parece estuvimos viendo era con respecto al material, ¿no? Al acero. Y bueno, aquí voy a tomar como referencia el manual de la construcción metálica. Recuerden la página 173 de este documento en PDF, 174 y 175. En esta tabla 2.3 se especifica los tipos de acero que se utilizan o que las cirúrgicas americanas emplean en la fabricación de secciones W, M, S, HP, C, MC, ángulos, tubulares rectangulares, circulares y cañerías. Entonces, esto, digamos, es en función de lo que producen las empresas cirúrgicas americanas, que al fin y al cabo son de algún modo las que controlan la producción a nivel mundial, ¿no? Eso no es tan cierto, les diré, porque hay una empresa, creo que de la India, que es una de las más grandes productoras de acero a nivel mundial, no me acuerdo el nombre de esa empresa. Miren que nosotros solamente hemos revisado la sección de W, S, canales, angulares, tubulares y cañerías, ¿no? Y también incluimos las secciones WT y ST, si la memoria no me traiciona. Bien, con respecto a los tipos de acero que estas cirúrgicas emplean en la fabricación de estas formas estandarizadas, son aceros al carbono, aceros de alta resistencia y baja aleación, aceros
de alta resistencia, baja aleación y además resistentes a la corrosión. Esos aceros tienen una designación de acuerdo a las normas ACTM y esta designación es importante que se conozca, no solamente para efectos del diseño, sino también que a ustedes les va a corresponder construirlo, ¿no? Y hay que leer las especificaciones técnicas, hay que saber comprar los materiales, ¿no? Entonces, hay que estar pendiente de esto. Miren, los aceros al carbono tienen esta designación, los que se usan, ¿no? El A36, el A53, GR es grado B, el A500, grado B, grado C, el A501, el A529. En el A529 tienen grado 50, grado 55. Cuando aparece aquí un número, ¿bien? Este número representa la resistencia a la fluencia de ese acero. ¿Bien? Es decir, será, por ejemplo, 50 KSI. En KSI, pues, ¿no? Ahora, ¿qué significa esta letra? Bueno, no me acuerdo, para serles sincero, ¿no? Pero tiene una descripción, no me acuerdo. Luego, en los aceros de alta resistencia y baja aleación, el A572, el A618, el A913 y el A992. Y en los aceros resistentes de alta resistencia, baja aleación y resistentes a la corrosión, el A242, el A588 y el A847. Bien, entonces, esos son los tipos de acero que se utilizan para fabricar las secciones conformadas en caliente, las secciones no planas conformadas en caliente. Ahora, notarán en esta tabla que hay celdas que están en color blanco, otras en color gris y otras en color negro. Aquí esto tiene una leyenda, que no sé si lo que voy a describir corresponda literalmente con la leyenda, ¿no? Pero lo que está en blanco, estas celdas o casillas en blanco, lo que nos están indicando es que ese acero no se utiliza en la fabricación de una determinada forma estructural. Por ejemplo, en las secciones W, que son las más usadas, bien, en la fabricación de estas secciones W no se usan acero A53, A500 y A501. O sea, con este tipo de acero no vamos a encontrar secciones W, por más que querramos. Sobre todo, como les digo, en el radio de acción de lo que sería el mundo americano, ¿no? O sea, que al fin y al cabo, de algún modo, también gobierna todo, ¿no? Tampoco vamos a encontrar, mire, secciones W fabricadas con acero A618. ¿Bien? Y tampoco un acero A847. No vamos a encontrar con ese tipo, ¿no? Bien. Y en el caso, por ejemplo, de los tubulares que mencionaba, que son a los que se les está dando un impulso muy fuerte, ¿no? En la industria de la construcción. Notarán que los tubulares, no vamos a encontrar tubulares fabricados con acero A36, acero A53, A500 grado B con un FY de 42 o 58 KSI. En el caso de las cañerías, miren, en las cañerías sí pues es más evidente, ¿no? Miren, en las cañerías, digamos, solo se fabrica con un tipo de acero, no hay otro tipo de acero que se utilice en la fabricación de las cañerías, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que significa estas casillas en blanco, ¿no? Estas casillas que están en negro representan digamos, el tipo de acero que de preferencia están utilizando las siderúrgicas americanas en la fabricación de una determinada forma estructural. Por ejemplo, en el caso de las secciones W, ¿qué tipo de acero se está empleando de preferencia en la fabricación de esas secciones W? El A992. Es decir, si vamos a querer comprar secciones W,
vamos a encontrar secciones W fabricadas en A992. Esa vamos a tener en stock, fácil de encontrar, ¿no? Sí, porque es ese tipo de acero que de preferencia la industria metalúrgica americana está usando para fabricar las secciones W. En el caso de las cañerías, miren, las cañerías solo se fabrican con acero a 53 grado B. Grado B. Y las celdas en gris o las casillas en gris indican que, digamos, también se usa ese tipo de acero en la fabricación de una determinada forma estructural. Por ejemplo, en cuanto a las secciones W, también podemos encontrar secciones W fabricadas con acero A36, con acero A529, A572, miren acá, ¿ven? Con acero A913, con acero de alta resistencia y baja aleación, además resistentes a la corrosión, el A242 hasta el A588. ¿Sí? Eso es lo que significa. Bien, entonces esa es la información que vamos a encontrar en esta tabla. Creo que nos faltaría explicar otros datos que vamos a encontrar y que por ahora van a ser requeridos en el momento del diseño. Y que tienen que ver con estas dos columnas, la tercera y cuarta columna de esta tabla. Aquí se da la resistencia a la fluencia y aquí la resistencia última del acero, expresados en unidades de esfuerzo o de presión, KSI. Un KSI es igual a 1000 libras sobre pulgada cuadrada, ¿no? Para, digamos, entender el asunto. Bien, supongo que de los cursos que han antecedido a este, ustedes conocen qué significa FY y qué significa FU, ¿no? En todo caso, para mí personalmente, por lo que queda del curso, el FY debe verse como aquel esfuerzo que genera que el acero entre en fluencia, en plastificación. Es el esfuerzo que genera que el acero pierda rigidez, ¿no? Con este esfuerzo, el acero comienza a deformarse sin necesidad de incrementar la carga, ¿no? Y este FU representa la resistencia última, entre comillas, vendría a ser el esfuerzo bajo el cual se presenta la fractura o la ruptura del acero. Eso es lo que para mí significaría. Luego vamos a hablar un poco acerca de la curva de esfuerzo de formación del acero, pero de todas maneras les recomiendo que revisen los libros de resistencia a materiales. En los primeros capítulos siempre hay una descripción de los diagramas de esfuerzo de formación de diferentes materiales, ¿no? Y creo que como cultura general deberíamos manejar el tema, ¿no? Miren, luego en esta tabla 2.4 lo que se nos va a proporcionar es qué tipos de acero se usan en la fabricación de placas y barras. Y en la fabricación de placas y barras se utilizan los mismos aceros que en el caso de las secciones conformadas en caliente, en el caso de los productos no planos. Pero a eso se agregan dos, miren, los que están acá, que son los aceros aleados tratados térmicamente, o los aceros de baja aleación tratados térmicamente. El tratamiento térmico tiene una función que es el de incrementar la resistencia a la fluencia y la resistencia última del acero. Pero cuando, digamos, el incremento de la resistencia se logra mediante este tratamiento térmico, el enfriado y el calentamiento, el templado y el revenido, como se indica acá, generamos un problema en el acero pierde ductilidad, ¿no? Pierde ductilidad. Bien, ¿qué designaciones de acero tenemos de acuerdo a las normas ACTM? Dentro de los aceros al carbono, el A36, el A529,
De los de alta resistencia y baja aleación es la 572, de los resistentes a la corrosión es la 242 y la 588. Y de los aceros tratados térmicamente, los aliados es la 514, los de baja aleación es la 852. Notarán que el acero preferido para fabricar placas y barras es el acero A36. Y que dependiendo del espesor, miren, hasta espesores de 8 pulgadas, se usa el A36, que tiene un FY de 36 KSI y un FU variable entre 58 y 80 KSI. Y cuando el espesor de la placa o la barra es de más de 8 pulgadas, bueno, se usa el A36 con FY de 32 KSI y un FU variable entre 58 a 80 KSI. La semana pasada conversaba acerca de estos conectores de corte. También les mencioné sobre estos pernos de anclaje. Y también tenemos los pernos. Aquí estos pernos de acá. Los pernos tienen sus componentes, ¿no? No sé si por acá creo que tengo, a ver, ojalá, acá está, ¿no? El perno tiene sus componentes, ¿no? La cabeza, el vástago, que es este cilindro, la tuerca, el vástago tiene una porción con hilo, ¿no? Y también, obviamente, se colocan las arandelas, ¿no? Esos son los componentes de un perno. Perdí que lo que quería decir. Aquí está. Miren, hay dos medios de unir los elementos estructurales de acero. En realidad hay tres, a saber, ¿no? Tal vez pueden existir otras formas. Están los remaches, que ya no se usan. Esto, digamos, fue un primer modo, un primer intento. ¿no? Luego tenemos los pernos, que sí se usan, y la soldadura. La soldadura es un medio muy eficiente para unir partes metálicas, ¿no? Lo malo de la soldadura es que se tiene que hacer en un ambiente controlado. O sea, digamos, hacer soldadura es casi como hacer una cirugía complicada, ¿no? ¿Me entienden? O sea, tiene que tener ahí un ambiente cerrado, que no tenga viento, hay que tener la temperatura adecuada, el electrodo adecuado, el amperaje, el voltaje, es decir, el tipo de electrodo que sea, digamos, se acople con la calidad del acero estructural. Es decir, es una cuestión muy buena, pero que se tiene que hacer en un ambiente controlado. Y ese ambiente controlado generalmente es el taller. Entonces, cuando a ustedes les toque construir estructuras de acero, traten de inducir que todo lo que sea soldadura se efectúe en el taller. Soldadura en el campo es complicado, ¿sí? O sea que generar una serie de protocolos, hacer una serie de ensayos, es decir, no es prudente, no es prudente. Entonces, si hacemos soldadura en el taller, entonces todo lo que es unión en el campo, conexiones en campo, se hace con pernos. Miren, la unión con pernos además es más barata que la unión con soldadura. Es otra cosa que a veces no valoramos, ¿no?
Bueno, entonces, en esta tabla 2.5 nos va a indicar, digamos, las especificaciones o los tipos de acero que se usan en los conectores estructurales. ¿Qué se entiende como conector estructural? Los pernos de anclaje y los conectores de corte. En cuanto a los pernos, estos se encuentran en dos denominaciones: los pernos de alta resistencia y los pernos comunes. Y los pernos de alta resistencia, a su vez, pueden ser convencionales o de tensión o giro controlado. El perno convencional sería el de acá, pues, ¿no? Por acá creo que había... Acá está, ¿no? Este sería el perno convencional. ¿Eh? Hay que diferenciar el perno del tornillo, ¿no? Esa dificultad, siempre decía tornillo, perno, no, es perno o tornillo es otra cosa, ¿no? A ver si luego alguno de ustedes se anima a diferenciar un perno de un tornillo. Y el de acá, miren, sería estos pernos de tensión o giro controlado. Se diferencian, miren la geometría, la forma de presentación es diferente. La cabeza es aquí hexagonal y aquí la cabeza es circular, ¿no? Eso para que, bueno, se pueda identificar que son dos casos diferentes. Y miren el perno este de giro o tensión controlada, tiene un apéndice más allá de la parte roscada, ¿no? Aquí está el apéndice, este es el apéndice. Bien, cuando, bueno, se supone que los pernos nos van a servir para unir dos placas o más de dos placas, ¿no? Pero generalmente son dos planchas o dos placas ahí que se van a unir. Esas planchas se tienen que perforar. El diámetro de la perforación tiene que ser obviamente ligeramente superior al diámetro del perno para poder introducir el perno, ¿no? Y luego, bien, se coloca un equipo especial que gira la tuerca, ¿eh? Y la tuerca se puede girar, digamos, en dos denominaciones, ¿no? En dos condiciones. Una se llama de apriete sin holgura y la otra es de tensión total. Creo que se me fue el término, disculpen, se me fue. El apriete sin holgura es un operario con una llave, va girando la tuerca hasta que no le da más fuercita y quedó, es apriete sin holgura. Pero el otro es de tensión completa, voy a tratar de acordarme la denominación, totalmente tensados creo que se llama el término, ¿no? Entonces aquí miren, la tuerca se gira con un aparato especial, ¿no? Y la idea es girar la tuerca o darle tantas vueltas a la tuerca que al perno luego se le introduce una fuerza de tensión. Sí se ve, ¿no? O sea, la tuerca va girando y el perno se va alargando. O sea, al perno le estamos introduciendo una fuerza de tensión. Bien, una vez que se quita esa llave, el perno trata de recuperar su longitud inicial. Y al tratar de recuperar su longitud inicial, lo que hace es precomprimir las partes conectadas. Es decir, si aquí tengo dos placas unidas con los pernos que acabo de mencionar, entonces luego cuando se retire la llave, el perno trata de recuperar su longitud inicial y lo que hace es precomprimir las partes conectadas. Con esto, la precompresión es fuertísima porque, digamos, la fuerza de tensión que se introduce en el perno es de orden de 10, 15, 20 toneladas, no es poca cosa. Y bueno, cuando estas partes están precomprimidas, obviamente aquí se va a generar una resistencia a la fricción que es muy alta, muy alta.
Entonces, la idea es que, digamos, hay que introducir al perno una tensión determinada. Obviamente, dependiendo del diámetro del perno, se entra una tabla y se dice, mira, hay que introducir una fuerza de tensión de tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que le estamos dando esa fuerza de tensión determinada? Entonces, los aparatos especiales que dicen, oye, mira, ya llegó a la tensión adecuada. O se pueden utilizar estos pernos de tensión o giro controlado. ¿Bien? Es decir, en estos pernos, cuando ya en el perno se introduce la fuerza de tensión requerida, este apéndice se desprende, ¿no? Una vez que el apéndice desprende, ya significa que este perno llegó a la tensión requerida, ¿no? Por eso se llaman los pernos de tensión o giro controlado. Bien, estos pernos comunes se utilizan para conexiones que soportan cargas estáticas, ¿no? O sea, para cargas pequeñas, ¿no? Sí, no, cargas muy grandes. Y como ven, esos pernos comunes tienen una denominación que son los A307, ¿no? Que se fabrican con acero A307 grado B, grado A, disculpen, no grado A. En cambio, los pernos de alta resistencia se tienen en tres denominaciones: el A325, el A490, que son los convencionales, y estos pernos especiales de tensión o giro controlado tienen esta denominación F1852. La tuerca, con acero A563, las arandelas, el F436, y existen unas arandelas especiales, ¿no? Hay unas arandelas de presión o hay arandelas que tienen unos indicadores de tensión directa, se llama, ¿no? Luego por acá tenemos los conectores de corte. Los conectores de corte, miren, deben cumplir lo que se indica o lo que aplica a los aceros ACTM 108. Y por último aquí tenemos los pernos de anclaje. Los pernos de anclaje con gancho estándar, con sobrecabeza, con tuerca y arandela, ¿no? Con tuerca y rosca se llama, ¿no? Con tuerca y rosca, ¿no? Tuerca, rosca y arandela, no sé, la traducción tal vez ahí que estoy haciendo es un poco media fea, ¿no? Este es el perno de anclaje con gancho estándar de 90 grados. Este es el perno con solo tuerca o cabeza. A veces estos ya vienen fabricados, es decir, la cabeza está unida de manera rígida a la barra, no existe esta parte roscada y ahí queda la cabeza, ¿no? O a veces se logra esto pues utilizando tuerca, arandela y una porción roscada. Digamos, los pernos de anclaje que digamos conviene utilizar son los que están de aquí a la derecha. Aparentemente este de acá sería el que da mayor empotramiento de la barra, mayor anclaje, ¿no? Pero luego podríamos discutir cuán eficientes son estos tipos de pernos de anclaje, ¿no? Más eficientes son los que están de aquí a la derecha, por ahora, hasta que llegue algún momento en que estemos en condiciones de entender por qué, ¿no? Eso tiene que ver un poco con la forma de falla, o sea, la idea es que la falla sea dúctil, o sea, tratar de conducir una falla dúctil. Y la falla dúctil se conduce debería, digamos, condicionarse para que sea el material más dúctil el que falle, ¿no? En este caso el acero y no el concreto. Con este tipo de anclajes generamos que falle el material más frágil. Con este tipo de anclaje hacia la derecha, lo que falla es el acero, ¿no? Entonces, falla deseable el acero, ¿no? Bien,
Bien, entonces, miren, los pernos de anclaje, como ven de preferencia, son fabricados con acero F1554, grado 36, y con diámetros que van desde un cuarto de pulgada hasta 4 pulgadas. ¿Bien? Bueno, entonces, creo que con eso hemos hecho un recuento eh, general de que corresponde a la semana pasada y bueno, voy a